Muy buenas noches, mi nombre es Dayana Isabela Sandoya Terán. En esta oportunidad narraré la obra Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. La novela nos menciona que comienza en 1801, cuando el señor Lockwood, un caballero que en ese entonces alquilaba Truscross Grange, visita, este, visita, visita a su arrendador, que en este caso era Heathcliff. El señor, intrigado por el ambiente sino de la casa y los habitantes, le pide a la ama de casa de Heathcliff, Nelly, que le cuente la historia de Heathcliff con la finca, ¿no? Entonces ella le empieza a contar cómo el señor Earnshaw, padre de Hindley y Catherine, trajo a Himmlich a la casa, o sea, lo adoptó, como se dice. Bueno, la historia comienza cuando eran en sí, su familia estaba conformada por 4 parientes, que eran Catherine, Hindley, el señor que se apellidaba Earnshaw, y bueno, y la señora, ¿no? Su esposa. Entonces, cuando el señor el señor decide ir de viaje por 3 días a Liverpool. Entonces les comienza a decir a sus hijos, ¿no? De que si es que no querían que les trajera un regalo, así. Como la niña Catherine pidió un látigo que era para montar caballos, mientras que su hijo Henley, no recuerdo qué fue lo que le pidió, pero en fin. Entonces el señor se va de viaje y cuando regresa llega todo abrumado, así, ¿no? Bueno, cansado del viaje. Au. Y, y sus hijos, los niños en ese entonces, le preguntan si es que había traído su papá el regalo, que los regalos que le habían dicho. Y el señor le responde de que no, bueno, de que había llevado un regalo, pero que tengan en cuenta de que era voluntad de Dios ese regalo. Entonces, cuando en eso da a notar al niño, todo así lo mencionan, lo describen como que llegó todo haraposo, todo sucio y no hablaba mucho, y si hablaba simplemente decía palabras que no se entendían, ¿no? Entonces, en ese entonces ellos tenían una granja, eran dueños de eran dueños de una granja, y la esposa lo ve al niño y le reclama al señor que por qué había llevado al niño si tienen un montón de animales por dar de comer, por qué había tomado la decisión de traer a una persona más en el cual se iba a gastar más comida. Y el señor le dijo que le pareció mejor que en lugar de darle propina, unas monedas a limosna, adoptarlo, ¿no? Llevarlo a su casa. En ese momento, lo miraban extraño Catherine con Hemley. Lo miraban extraño, obviamente, porque ni siquiera lo conocían. Era un alguien nuevo que se iba a integrar a la familia. En, bueno, y ahí los niños pasa un conflicto, que es cuando le preguntan por los regalos que les había pedido a su papá. Le habían pedido a su papá y su papá dice que sí les había traído, pero que estaban por ahí. Sino que como estaba más pendiente el niño, no se había percatado de las cosas que con el mismo viaje se habían dañado. Y Camila vio su látigo todo quebrantado, todo roto así, y ella lo que hizo fue escupir al niño, que por su culpa había pasado eso, que no lo quería ver nunca más, que él nunca iba a pertenecer a su familia. O sea, empezó a decir palabras así hirientes, y él simplemente escuchaba hasta que la señora, no, Catherine le dijo que no iba a dormir en su cuarto jamás y que vea dónde duerme. Entonces el niño se quedó a un lado y la nana Nelly
ella vio eso, se percató de eso y lo hizo dormir al lado de las escaleras. Entonces, al día siguiente, cuando la mamá pregunta que por qué, que quién había sido el que había hecho que él duerma ahí, ella le comenta que había sido ella porque le dio pena, pues, ¿no? Le comenta que había sido ella. Entonces la mamá, en lugar de agradecerlo, tomarlo bien, lo que hizo fue despedirla por unos días. Y ella, la nana, se fue. Pero a los días de que ella regresa, se da cuenta que las cosas habían cambiado, porque Catherine ya no tenía ese mismo rencor con el niño, que ya le habían puesto de nombre Hemlich, no, Hemlich, Hemlich, le habían puesto ese nombre y, y bueno, se dio cuenta de que ya se llevaba mejor, pero siempre con el varoncito Hemlich, con él siempre había como que un conflicto ahí, ¿no? No se llevaban bien. Entonces, sus papás le regalan caballos a cada uno y ellos escogieron su caballo y el más bonito lo escogió Heimlich. Heimlich. Y y Hemley le reclama que por qué había escogido ese caballo, que él quería ese caballo. Y Hemley le decía que él no quería ese caballo, que él no le iba a dar su caballo. Entonces Hemley de alguna u otra manera quería que le dé su caballo. Y Heathcliff lo que hizo fue de como que amenazarlo, ¿no? Decirle que si él le quitaba su caballo, le iba a decir a su papá que los moretones que tenía en sus brazos era porque él le había pegado. Y que cuando él se muera, su hijo Hemley lo iba a votar. Y, y como menciona Nelly, ¿no? Que Hemley tenía unos puños como de acero y después de eso, de lo que Heathcliff le dijo a Hemley, Hemley le responde que sí, que era verdad y que pobre de él que se vaya a contarle eso a su papá porque le iba a pegar nuevamente, pero sí o sí le pegó de todas maneras y se fue. Y Nelly le dijo que no haga eso de decirle a su papá de que Hemley le había pegado, porque iba a ser peor, ya que Hemley nuevamente iba a reaccionar de alguna u otra manera, de una mala manera. Y es por ello que Nelly le dijo que evite mejor hacer eso, pero que no guarde rencor. Entonces, Heathcliff le dijo que no había ningún problema, que estaba todo bien y que él no diría nada. Y ahí Nelly pensó de que Heathcliff no era rencoroso, que no era vengativo, como se dice, y que no haría nada, ¿no? Pero al final de la obra resulta todo distinto. Bueno, entonces eso, bueno, luego los chicos, bueno, ya crecen, ¿no? Crecen y nos menciona que Catherine era como que una chica bien extrovertida, se llevaba muy bien con Heathcliff, se llevaba demasiado bien, llegaron a congeniar bastante. Y ella como que era siempre la que daba la iniciativa en los juegos, la que daba las reglas, todo, ¿no? Entonces, entonces su papá como que no le gustaba mucho, no le gustaba que sea tarde sueño ni nada de eso. Y le llamaba la atención en repetidas ocasiones. Y ella como que siempre era de decirle las cosas como son, ¿no? Le decía que sí, que al fin y al cabo ella no estaba haciendo nada malo, que simplemente si se reía era porque se divertía, porque le gustaba jugar, su vida no era aburrida como la de ellos y que se estaban enojando por cosas literalmente insignificantes. Y bueno,
luego nos comentan de que el papá, el señor eh, Earnshaw, enferma. Y ahí a su lado estaban Catherine y Heimlich. Estaban a su lado. Entonces ella le dice, perdón, su papá le dice, ¿por qué no puede ser una chica tan buena, más buena? ¿Por qué no puede ser alguien, o sea, más bondadosa, ¿no? Y ella le dice que, ella como que prácticamente le dijo que, o sea, no quiso tocar más el tema y le dijo que le iba a cantar una canción para que descanse. Y en eso ella empieza a cantar la canción hasta que sus manos de su papá se sueltan con las de ella. Y ella pensaba que se había dormido. Pero Nelly, su nana, se podría decir, se da cuenta de que no estaba dormido, sino de que ya había muerto, pero no les comentó nada. Luego la nana le dice no, que guarde silencio, que era hora de guardar silencio, que era hora de guardar silencio, y ella se hace a un lado. Y la nana le dice que ya vaya a descansar. Entonces ahí Catherine le comenta de que se quería despedir de su papá. Y en el momento en que se acerca a darle un beso y un abrazo, se da cuenta de que su papá estaba muerto. Y la nana empezó a llorar porque ella sabía. Y la nana empezó a llorar también. Ella con Heathcliff empezaron a llorar por lo que estaba pasando, ¿no? Por el fallecimiento del papá. Y la nana, a pesar de que ya sabía, se fue a buscar al doctor, a pesar de que ya iba a ser inútil. Se fue a buscar al doctor. Entonces, lo que la nana comentaba, lo que Nelly comentaba, era que esperaba que después del fallecimiento del señor que no sea distinto, que las cosas no cambien para mal, ¿no? Pero fue así. Al final, luego los chicos crecen y Kemley se va de viaje y cuando regresa con su esposa a Heathcliff hace que simplemente esté en la cocina, lo trataba como sirviente. Entonces luego Nelly se da cuenta de que en una noche Heathcliff con Catherine no estaban. Se habían ido en caballo, pero no habían regresado. No, perdón, habían salido, pero no habían regresado. Luego se regresa, luego sale Hemley en su caballo en busca de Catherine a ver qué es lo que estaba pasando y por qué no llegaban. Y se da con la sorpresa, bueno, de que estaba en la granja del Lordo, si no me equivoco, se llamaba. Bueno, entonces luego llega Heathcliff, todo así, todo como que incómodo, y Nelly le comenta que dónde estaba Catherine. Le pregunta dónde estaba Catherine, y Heathcliff le comenta de que se habían ido a la granja del Lordo, pero que uno de los perros, la había mordido por querer acariciarlo. Y entonces la habían estado curando, y que la habían tratado como una princesa y que no la dejaban venir, que incluso había estado Edgar también ahí. Y se dio cuenta de que Edgar estaba interesado en ella. Y peor aún, que la familia de Edgar prácticamente lo votó a Heathcliff. Le dijo que se vaya, que ella se iba a quedar. Entonces, luego ella nos comenta, Nelly, de que ella se quedó 15 días en la casa de esa familia. Se quedó 15 días y su mamá se iba a visitarla y todo, pero ella no regresaba. Y después de los 15 días regresó y bueno, se encontró con Hemley, su hermano, y ella preguntó por Heathcliff. Preguntó por Heathcliff y Hemley lo llama, lo hace salir de la cocina porque lo tenía como un cocinero, ¿no?
y le dice que salude a su hermana, que los sirvientes los sirvientes también pueden saludar a los dueños. Y él como que se sentía mal, más que todo, no tanto por lo que él decía, sino por lo que ella había hecho, de que se había quedado en esa casa, y a pesar de eso, no pensó en él. No pensó en él ni siquiera cuando lo botaron de esa casa. Y eso era lo que él tenía como que cólera, ¿no? Por lo que ella había hecho. Y bueno, Henry cabe recalcar de que seguía en esa actitud de patrón, de dueño y señor, de que lo trataba como un servidumbre, ¿no? Y seguía en esa actitud, y él estaba más incómodo, y ella le dice, pero ¿por qué estás tan serio? Deberías sonreír un poquito. Y Hemley le dice a Hebliff, que dice, saluda a mi hermana, que ella es la patrona, tienes que saludarla. La servidumbre tiene derecho a saludar a los patrones. Y él se molesta. ¿Por qué? Pero se molestó porque Catherine hace un comentario y sonríe. Y él se enoja y le dice que no le gusta que se burlen de él. Y ella le dijo que no se estaba burlando de él, que jamás se burlaría de él, y que trate de tranquilizarse porque no tenía intención de burlarse de él. Luego él se va a la cocina. Entonces ahí es cuando ya empieza a acoplarse Edgar ahí en la historia, ¿no? Porque como Edgar estaba interesado en Catherine, Edgar llegaba a verla y así. Y se dio cuenta Heathcliff que Edgar llegaba a verla, incluso hizo un cronograma, y después le dio el encuentro en un lugar y le dijo, mire, este es el calendario que tal día llega Edgar, y de tal día a tal día estás conmigo, y luego vas con Edgar y luego estás conmigo. Y eso era como que no le gustaba, obviamente, ¿no? Y ella le dijo que porque era así, que era bien como que bien dramático, y que tenía que comprender. Y eso le molestó a Heathcliff, su actitud de ella, que lo tomara con tanta normalidad como si estuviese bien lo que estaba haciendo. Y se fue enojado. Y ahí que se va, ahí nada más que él se va, llega Edgar. Y la trata como que él empezó a tratar bien. Y ahí ella como que empieza a darse cuenta de la diferencia, ¿no? Que cada que estaba con Heathcliff siempre se iba con una cara toda amargada. Siempre se iba todo amargo. Pero cuando llegaba Edgar, siempre como que llegaba con una sonrisa, llegaba como que la hacía sentir mejor. Luego de eso, Heathcliff se dirige a la cocina a contarle a Nelly lo que estaba pasando, que por qué, o sea, por qué Catherine estaba eligiendo a Heathcliff en lugar de a él, que seguro le hace falta tener ojos azules, que seguro no, porque no tiene la piel blanca. Y ella le decía que eso no tenía nada que ver, que la, la cara bonita la hace el corazón. Esa fue la frase que le dijo. Y bueno, eso es verdad, pues, ¿no? Entonces le dijo que él era un chico muy noble, que tenía un gran corazón, pero que no se dejara llevar de eso, pues, ¿no? Como de las apariencias. Y que Catherine lo quería a su manera, pero lo quería. Entonces Kevin lo que hace es irse, supuestamente, y cuando él se estaba yendo, se da cuenta que Catherine llega a la cocina a hablar con Nelly. Entonces no se va, se queda a escuchar lo que iba a hablar. Y Catherine le comenta a Nelly lo que estaba pasando, y le dice de que, Edgar le había propuesto matrimonio, pero que ella le había dado una respuesta, pero quería saber, según la opinión de Nelly, qué es lo que debería hacer antes de ella contarle la respuesta que le había dado a Edgar.
Y Nelly le empieza a preguntar le empieza a decir no, que estaba bien, pero ella como que no se convencía y le dice que no, que le diga las cosas como son. Y Nelly le empieza a preguntar que por qué si es que lo ama. Y ella, Catherine, le dice que sí. Entonces Nelly le pregunta, pero ¿por qué lo amas? Y ella le empieza a decir que porque es guapo, que porque es alto, que porque tiene dinero y porque este yo voy a estar orgullosa de mi marido porque va a tener mucho dinero. Y o sea, literalmente era por cosas materiales, no porque realmente lo amaba, se iba a casar con él, sino porque iba a, o sea, se estaba dejando llevar por lo material, no por el sentimiento. Y ella, Nelly, le decía que estaba todo mal, que prácticamente se iba a casar por las puras con una persona que ni siquiera amaba. Y ella le empieza a decir que la respuesta que le había dado a Edgar le había aceptado. Entonces Nelly le dijo que estaba mal porque no lo amaba como ella no lo amaba realmente, sino simplemente se estaba dejando por lo material y eso en cualquier momento se acababa. Y ella le dijo que sí, pero que era eso o era casarse con Heathcliff, pero Heathcliff no, prácticamente, bueno, ella lo que dijo fue que prácticamente Heathcliff no tenía nada, que no iba a llegar a hacer nada con él, o sea, como que a minimizar a Heathcliff, ¿no? Y cuando en ese momento estaban hablando, ella se da cuenta de que alguien estaba parado por la ventana y se dio cuenta de que había sido Heathcliff y le dice a Catherine que había estado alguien en la ventana escuchando todo lo que habían conversado, pero que parecía que había sido Heathcliff. Entonces ella se asusta y, bueno, se sorprende, ¿no? Y sale a buscar, empieza a gritar a Heathcliff, pero él no estaba. Y luego pasa su caballo. Y Nelly le dice que sí había sido él, pero que parece que ya se había ido. Entonces ella se sintió mal, ¿no? Le dijo que no era verdad, que, o sea, las cosas no eran así, que ella sí quería a Heathcliff, pero que se dio cuenta de que no podía. Bueno, para ella no era imposible porque Heathcliff prácticamente no tenía nada. Entonces, nos cuenta la obra de que Heathcliff se fue por 3 años. En esos 3 años ella se casó con Edgar y todo, pero obviamente no eran felices porque ella no lo amaba como debería ser. No lo amaba, no eran felices, habían discusiones y eso. Hasta que un día, cabe recalcar de que Nelly se va con ellos a vivir, ¿no? Nelly se va con ellos a vivir y y un día llega una carta diciendo de que había llegado Heathcliff y que estaba abajo esperando. Y Catherine se emociona bastante, se sonroja y le dice a Edgar que lo deje pasar y él le dijo sí, pero acá no puede pasar, que pase y nos espere en la cocina. Y ella le dijo que no y empezó una discusión, le dijo que no, que en la cocina no iba a estar, que no es cualquier persona y que él sí o sí va a subir hasta donde ellos estaban. Y bueno, en fin, ahí él como que se incomodó, no aceptó casi. La cosa es que Heathcliff sí llega a pasar. Conversó con Catherine, ella le preguntó que por qué se había ido tanto tiempo, pero para ellos ya él ya tenía dinero, ya incluso había cambiado su forma de vestir, todo. Y él le dijo, ¿no? Que en todo este tiempo la había pensado más que ella a él. Entonces ella le dice, ¿no? Que nunca le había dejado de amar y que le estaba esperando siempre y durante todo ese tiempo lo había estado esperando. Y bueno, en ese momento su esposo Edgar le dice, ¿no? Que el café se estaba enfriando y que se apure. Y bueno, él se va y ella regresa con su esposo. Y él empieza a decirle, ¿no? Como que le empezó a celar. Y ella eso le incomodó demasiado y le dijo que ya no quería nada con él. ¿Por qué? Porque era como que
sea, su matrimonio ya no iba ya no daba para más porque todo eran problemas. Y, y que ya ella no quería saber más de él. Y él como que, o sea, no le sorprendió porque sabía que la llegada, el regreso de Heathcliff iba a afectar en algo de su matrimonio. Pero pero se lo tomó como que con calma, ¿no? Eh, luego ella, luego ella enferma y, llega una carta también de nuevo, le llega una carta a Nelly que decía que Heathcliff estaba abajo, estaba esperando. Entonces lo dejan pasar, pero hasta eso aún no se habían separado con Edgar. Entonces lo dejan pasar a Heathcliff y lo dejan pasar y cuando él entra corre directo hacia Catherine, hasta Catherine y y le abraza, como dice en la obra, le dio más besos de lo que le había dado cuando eran, creo, jóvenes. La besaba hasta decir basta y todo. Pero cuando estaba que la besaba, le dijo que todo lo que le estaba pasando lo merecía, por cómo había sido ella con él, por cómo la había despreciado, por cómo lo había tratado, que merecía que le esté pasando todo eso y que nunca iba a poder ser feliz. Y entonces ella le dice que Edgar y él habían roto el corazón, que Edgar y él le habían roto el corazón y, bueno, la cosa es que se decepcionó bastante por todo lo que le estaba diciendo Heathcliff, porque nunca pensó que le iba a decir todas esas cosas, menos, y bueno, ahí es cuando comento, ¿no? Lo de Nelly, cuando Nelly pensaba de que él no iba a ser rencoroso ni vengativo, y al final resultó serlo. Por ello es que ella nos comenta eso en la obra, ¿no? Hasta que Nelly, cuando estaban ellos así en esa discusión, en ese diálogo, Nelly se da cuenta de que Edgar ya estaba llegando a la casa y ella le dice no a Heathcliff que se vaya porque Edgar ya estaba cerca y él le dijo que no se iría, que se iba a quedar y si es que iba a hacer algo, que primero trate de cuidar de Catherine y que luego arremeta contra él, pero que él no se iría. Y así fue cuando llegó Edgar, él le dijo que si es que iba a hacer algo contra él, que primero cuide a Catherine y que después se las vea con él, pero que no se iba. Entonces cuando estaban en esa discusión, Catherine fallece. Catherine fallece y bueno, se percatan de eso, Nelly empieza a llorar y Heathcliff le comenta, ¿no? Que porque llora, que ya guarde su pañuelo, que ahorre sus lágrimas porque Catherine ya estaba muerta y nada de eso iba a cambiar. Y Nelly, perdón, menciona de que no solamente estaba llorando por Catherine, sino también estaba llorando por Heathcliff, por la persona, o sea, por el rencor que tenía en su alma. Y luego una señora le comenta, ¿no? Que le pregunta que si es que Catherine tendrá felicidad en el cielo. Y ella le dice, bueno, que espera eso, ya que había sido una buena chica. Bueno, eso ha sido toda la obra de Compres por las Cosas de Emily Bronte. Muchas gracias.